Que Dios te bendiga y que Dios te guarde una vez más. Su hermano Hernán HC está con ustedes con más un tema especial. Para mí es un placer estar aquí y sean bienvenidos cada uno de ustedes. Amén. En distintas partes del mundo donde estos mensajes están llegando, que Dios pueda derramar su rica bendición sobre cada uno de ustedes. Yo no sé por el momento que está pasando, mas una cosa sé: Dios tiene propósitos grandes contigo. Amén. Así. Entonces, escuche algo. Tengo un tema muy especial. El tema es así: ¿para qué Dios te llamó? ¿Para qué te llamó Dios? Yo quiero que tú sepas esa palabra que va a llegar a tu corazón y tú puedas compartirla con otras personas. Amén. Y nuestra lectura está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. Dice así, escuche: Dios, de quien procede toda la gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Voy a repetir: Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos y hacerlos fuertes e inconmovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha llamado para que nosotros mostremos su gloria. Para eso es que Dios te llamó. Amado, y es muy interesante cuando nosotros disertamos en la palabra de Dios, porque muchos de nosotros a veces nos encontramos en varias congregaciones, en varias iglesias, en varias asambleas, y es interesante nosotros saber para qué Dios nos llamó. Y la mayoría de nosotros no sabemos para qué Dios nos llamó, teniendo una Biblia, teniendo una palabra, teniendo las Sagradas Escrituras en las manos. Nos encontramos a veces sin conocimiento y sin entendimiento. Mas el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, él dice: hago una oración a Dios para que Dios ilumine nuestros ojos o sus ojos en el entendimiento. Porque no es normal nosotros como hijos de Dios a presentarnos a Dios, caminar con Dios y no tener el mayor conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Por ejemplo, muchas de las personas creen que Dios lo llamó solamente para servir, y hay un sinfín de dones especiales en la iglesia de servicio, de misericordia, de predicadores, etcétera, etcétera. Pero es muy importante nosotros conocer para qué fuimos llamados, y nunca lo vamos a saber si nosotros no nos conectamos con las Sagradas Escrituras, si nosotros no nos conectamos con el Espíritu Santo, y Él puede hacer que el llamado o el propósito con que Dios te llamó se haga posible en la tierra. Por ejemplo, Esteban, la Biblia dice que había sido llamado a repartir comida, y él nunca dijo que no. Esteban nunca se resistió al llamado que le hicieron los hombres para repartir comida mientras ellos se preparaban en la oración y para ser usado por Dios. Belleza. Pero vemos a Esteban, que Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Esteban siendo un repartidor de comida, Esteban era lleno de sabiduría, Esteban era lleno de gracia, Esteban tenía un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y vemos que cuando comenzó la primera persecución de los cristianos, en realidad Esteban lo encontramos predicándole a la mayor masa de las personas que tenían una capacidad intelectual terrible. Estas personas, cuando buscaron a alguien o un testimonio falso para apedrear a Esteban, dos testimonios falsos, dos testigos falsos, ellos dijeron: este hombre está diciendo que va a exterminar el templo. Ahora, acuérdense lo que le dije: Esteban había sido llamado para servir comida, para repartir comida a las personas. Pero vemos que en el capítulo 7, él fue llamado en el capítulo 6, de hecho, para repartir comida. En el capítulo 7, Esteban le está predicando a una masa de hombres inteligentes, hombres sabios, hombres entendidos en la palabra. Y Esteban, con su defensa, Esteban comenzó a hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esteban comenzó desde el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. O en el capítulo 12, Esteban comienza a decir: nuestro padre Abraham. Escucha, nuestro padre Abraham fue llamado por Dios, y comenzó a predicar a esa persona hasta llegar
en el momento donde se encontraban. Y le dijo así: ustedes también son iguales a aquellas personas que desecharon el llamado de Moisés en Egipto y no lo tuvieron por príncipe, sino que lo despidieron. Así ustedes le hicieron al Cristo de la gloria. Así ustedes hicieron con Jesús de Nazaret. Ustedes lo mataron. Ustedes hicieron todo lo que hicieron porque ustedes rechazaron el llamado de Dios para ustedes. Y me quiero parar un momento para decir: ¿sabe cuántas personas han rechazado el mensaje de Dios? ¿Sabe cuántas personas están viendo la predicación limpia de la palabra por las redes sociales y la desechan? ¿Sabe cuántas personas dejan la palabra de Dios, del pan de vida, y comienzan a comer paja, comienzan a comer monte de mucha gente que están predicando hoy por las redes sociales, que están predicando en iglesia, que están predicando por las calles, están predicando algo que Dios no le mandó, están predicando falacia, están predicando mentira? Dios no te llamó para predicar palia o paja. Dios te llamó, Dios me llamó para predicar su palabra. Para eso fue que Dios te llamó. Sí, amado. ¿Y por qué tú dices eso? El apóstol Pedro dice que para esto fue que Dios nos llamó. Mira cómo dice: Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria. Dios me llamó en Cristo. El apóstol Pedro le está escribiendo a los macedonios allá, a gentes israelitas que están por allá en aquel tiempo. Sí, amado. Y hoy esta palabra creo que son para cada uno de nosotros que estamos oyendo este mensaje. El Dios de toda gracia los ha llamado para que compartan su gloria. Es lo que yo estoy haciendo ahorita aquí. Yo estoy compartiendo su palabra con cada uno de ustedes, independientemente en el estado que te encuentras, independientemente en la situación donde te encuentras. Quizás estás enfermo, quizás estás en la cárcel, quizás estás en la depresión, quizás estás en angustia, quizás estás en tribulación, pero te vengo a decir algo: el Dios de toda gracia va a sacarte del lugar donde te encuentras metido. Dios mío, hay gente que está creyendo a Dios. El Dios que yo predico, es el Dios que te puede sacar de cualquier situación donde te encuentras. Si estás preparado para clamar a Él, entonces prepárate para ver su gloria. Para eso es que nosotros fuimos llamados, para compartir esa gloria. Y si tú estás oyendo este mensaje, es necesario que compartas este mensaje con tu hermano que está preso. Sí, con tu hermano que está en un hospital, con tu hermano que está en la depresión, que se quiere quitar la vida. Cristo te ama. Y Cristo no escatimó su propia vida, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Dios te quiere para que predique su palabra. Para eso es que nosotros fuimos llamados. ¿Sabe? En una oportunidad, Jesucristo venía bajo el poder del Espíritu y entró en una sinagoga. Y cuando entra en la sinagoga, la Biblia es clara. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. La Biblia dice que Jesucristo viene del desierto. Y cuando viene del desierto, Él viene bajo el poder del Espíritu Santo. Como Él viene bajo el poder del Espíritu, Él entra en una sinagoga. Y en la sinagoga le dan un libro para que lea, un pergamino. Le dan un pergamino para que lea, y justamente Él lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo cual Dios me ungió y me envió a predicar buenas nuevas a los pobres. Para eso fue que Dios te llamó. Para eso fue que Dios me llamó. Para predicar buenas noticias. Dios no me llamó para mandarte para el infierno. Dios no me llamó para decirte del mal que te vas a morir. Dios no me llamó para decirte que va a venir un tsunami y lo va a destruir a todo. Dios no me llamó para decir que tu casa será un muladar donde no se levantará nadie. Dios me llamó para decirte que tú eres un predicador, que prediques la palabra. Quizás caíste, quizás estás en el suelo, pero yo te vengo a decir de parte de Dios: levántate y comienza a hacer las primeras obras que hacía. Comienza a predicar la palabra de Dios. Para eso Dios te llamó. Dios no te llamó para estar metido en pornografía. Dios no te llamó para estar hablando mal de tus hermanos. Dios no te llamó para estar hablando mal de tu pastor. Dios no te llamó para estar cabizbajo. Dios te llamó para que predique su palabra. Cristo entra en la sinagoga. Cristo entra en la sinagoga y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
por lo cual Dios me ungió para predicar. Cristo nos dijo, Jehová me llamó, me ungió para barrer la iglesia. ¿Y qué está diciendo Hernán? Que yo no puedo barrer la iglesia. Puede barrerla, pero tú tienes que entender. Nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado a predicar la palabra. Tenemos un llamado a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en donde quiera Dios que tú vayas. Ahí Dios quiere que tú prediques la palabra. En el trabajo Dios quiere que tú prediques la palabra. En donde te encuentres Dios quiere que tú prediques su palabra. Para eso fuimos llamados nosotros. Él dice así, Dios me ungió para predicar la palabra, el evangelio a los pobres. Sí, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sabe? Cristo está diciendo aquí, Dios me llamó para predicar el evangelio. A través del evangelio, a través de la predicación de la palabra, los que están presos en prisión, los que están presos literalmente, pueden ser libertados. Sí, si este mensaje está llegando a donde estás tú, que estás preso ahorita, Cristo puede sacarte de ese lugar. Así te hayan dado la máxima. Así haya un papel firmado que tú nunca vas a salir de ahí. El Dios que yo predico puede sacarte del lugar donde te encuentras. Sí, puede sacarte del lugar donde te encuentras. Y hay gente que están presos también en el pecado. Están presos en la prostitución. Están presos en la idolatría. Están presos en las maldiciones. Y a través del evangelio las personas pueden ser libertadas. A través de esta palabra, amado. A través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Cristo te ama, criatura. Cristo te ama. Y quizás tú hayas hecho algo que para el mundo es condenable, que merezca la muerte. Mas una cosa sí yo sé, hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario. Hay alguien que derramó toda su sangre por ti para que tú no te pierdas. Hay alguien que murió por ti para que tu familia no se desbarate y entre otro hombre en tu casa, en tu familia. Quizás estás metido en la droga, estás aprisionado en la droga y no puedes salir de ahí. Este que te habla también estuvo en una prisión de drogadicción terrible. Y nunca nadie dio crédito por mí. Mas Dios, el Dios que yo predico, me sacó de ese lugar. Mi alma adora a mi Padre. El Dios que yo predico me sacó de ese lugar. Y me dijo, ahora tú serás un predicador de mi palabra. Por eso es que yo estoy aquí. Por eso es que yo te estoy hablando el mensaje. Porque fui llamado para eso. Para eso me escogió Dios. Para eso me llamó Dios, para predicar el evangelio. Y no hay nadie, no existe nadie, no ha nacido ni nacerá nadie que pueda detener el mensaje de Dios. Aún puede detener el mensajero, mas el mensaje nunca va a morir. Porque ese mensaje no nació en el corazón de un hombre. Este ministerio no nació en el corazón de un hombre. Esta idea de predicarte a ti no nació en el corazón de un hombre. Nació primero en el corazón de Dios. ¿Y quién podrá contra ese Dios precioso? Cristo te ama, papá. Cristo te ama. Para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Yo profetizo hoy en el nombre de Jesucristo vida longa, vida larga en el nombre de Jesús. Yo profetizo salud sobre tu familia. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo el poder de Dios entrando, la luz de Dios entrando en tu casa, entrando en tu finanza, entrando en tu trabajo, entrando en tu salud y haciendo algo poderosamente maravilloso. Que la gente dirá, bienaventurado ese varón, bienaventurada esa familia, bienaventurado ese casamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios entró. Y ella nunca va a entrar si tú no la dejas. Si tú la dejas entrar, entonces déjame decirte que empezarás a vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Sabe? Cuando Jesucristo entró en la sinagoga, yo sé que a muchas personas no les va a gustar este mensaje. Solo los hijos de Dios reaccionan positivamente. Escucha bien. Solo los hijos de Dios reaccionan positivamente. ¿Cómo es eso, hermano Hernán? Reaccionar positivamente es que dicen, amén. Tremendo mensaje. Yo estaba esperando ese mensaje, hermano Hernán. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios aceptan la palabra. Los que no son de Dios no aceptan la palabra. Yo no vine a mentirte hoy. Yo vine a hablarte la palabra. Yo no vine a alegrar tu corazón. Yo vine a hablarte la palabra. Yo no vine a darte paja. Yo vine a darte pan. Y el pan es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que estaban en la sinagoga, cuando Cristo habló esta palabra, ¿sabe qué dijeron dentro de su corazón? Médico, cúrate a ti mismo. Las cosas que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí. Sí, Jesucristo. Ellos no lo dijeron, pero lo pensaron. Y hay mucha gente que a través de lo que yo estoy diciendo, ellos no van a hablar, ellos no van a escribir, pero van a pensar cosas que no son de Dios.
Y aún así, aunque Hernán no pueda discernir lo que tú estás pensando, hay alguien que sabe lo que tú estás pensando. Hay alguien que sabe que tú estás llorando. Hay alguien que sabe que tú estás haciendo lo que no deberías hacer. Por él, Cristo dice a esta persona, escucha lo que le dijo: profeta no hay sino en su propia tierra. O sea, ellos no estaban aceptando la palabra de Jesucristo, que Cristo le estaba hablando a través de la palabra. Y Cristo le dijo así: habían tantas viudas en Israel. Y tú sabes para dónde fue Elías. Tú sabes para dónde fue Elías. Enviado a Zareta de Sidón. Ahora, si hay dentro del pueblo de Dios viuda, ¿cómo es que Dios manda a Elías a Zareta de Sidón? Te voy a hacer la pregunta, porque ellos no estaban creyendo nunca la palabra de Dios. Y me temo que hoy en día los hijos de Dios dejaron de acreditar en la palabra, dejaron de creer en la palabra y le están creyendo a quién, a sus líderes. Le están creyendo a quién, a su pastor. Si mi pastor no me dice, yo no creo. Hijo de Dios, reacciona. Cristo te está hablando por la palabra. El hermano Hernán te está hablando la palabra. Y no es una casualidad que Dios le hable a su pueblo y su pueblo no acepte la palabra. Es así igual hoy. Yo predico la palabra de Dios y la gente dice: nanina, quiero profecía. Si yo te estoy hablando la palabra y Elías fue enviado a Zareta, Jesucristo le está hablando a esta persona. La palabra de Dios fue a través de Elías para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios desechó la palabra y fue enviado ¿a dónde? A Zareta. Bien lejos de la nación de Israel. Bien lejos de su pueblo. Bien lejos de los creyentes. Y dice: habían leprosos en el tiempo de Eliseo. Claro, había además. ¿Y cómo es que un asirio de Asiria viene a el monte Carmelo, donde se encontraba el hombre de Dios, y recibe una cura? No había leproso allá. No había gente allá para ser sanado de lepra. Claro, de más. ¿Y cómo que alguien viene de la calle, que no es hijo de Dios, que no se congrega, que no predica, que no adora, y viene creyendo y que Dios hace milagro, que la palabra de Dios tiene que ser obedecida, así te humilla, así te empuje para abajo? Porque la palabra que le dijo Eliseo al general asirio, Naamán, fue de que fuera a el Jordán. ¿Para qué? Para mergulhar, para sumergirse en las aguas 7 veces. Y este hombre, para ser sano, tenía que obedecer la palabra de Dios. Y Jesucristo era la palabra encarnada en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret, aquí, en Brasil, en Colombia, en México, en Ecuador, en Argentina, Estados Unidos, en donde quiera que se predique la palabra de Dios, esa palabra de Dios se llama Jesucristo. Y cuando tú rechazas el mensaje de la palabra de Dios, déjame decirte una cosa: tú estás desechando el propio Dios. Dios te llamó para predicar su palabra. Dios no te llamó para predicar guachi guachi. Dios no te llamó para predicar historia. Dios no te llamó para predicar fábula. Dios no te llamó para agradar al pueblo. Dios te llamó para predicar su palabra, porque a través de la palabra de Dios es donde la gente se va a ser curada. A través de la palabra de Dios es donde la gente va a poder llegar al cielo. A través de la palabra de Dios es donde la gente va a empezar a caminar en el camino, la verdad y la vida. Es donde la gente va a empezar a hablar de Cristo. Es donde la gente va a conocer a Cristo a través de la palabra. Para de hablar mentira. Tú no fuiste llamado para hablar mentira. No, lo que pasa es que a mí me enseñaron de ese yeito. Para de hablar mentira y habla la palabra de Dios. Habla el mensaje. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que liberta. La palabra de Dios es que saca a los presos, apertura. La palabra de Dios es la que trae buenas nuevas para cada uno de nosotros, gente. Es así. Para eso que tú fuiste llamado. Es para eso que yo fui llamado. Yo quiero orar por las personas enfermas. Yo quiero orar por los matrimonios. Yo quiero orar por las personas que están caídas y dicen que no pueden más. Que los mensajes que están predicando en varias iglesias no le están dando más oportunidad, porque no está levantando el ego de las personas, sino que está hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Queremos saber de ti. Queremos saber hasta dónde están llegando estos mensajes. Y queremos interactuar. Queremos hablar con ustedes. Queremos intercambiar palabras. Queremos intercambiar informaciones. ¿Qué piensa de estos mensajes? Porque Dios te ha llamado con propósito. Y el propósito es de predicar su evangelio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Quien habló con ustedes, su hermano Hernán HC. Y no te olvides que Shalom es paz.